es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Bien, amados hermanos, pues hay varios sucesos a lo largo de la historia de la humanidad que han cambiado sin lugar a dudas el curso de naciones, el curso de poblaciones, hechos que han sido muy trascendentes, guerras que han cambiado el curso de varias civilizaciones a lo largo de la historia. Pero hay un hecho muy importante en la historia de la humanidad. Este hecho cambió el curso de la historia de la raza humana. Ya van a ser casi 2000 años desde el momento en que se oían allí en el Gólgota el golpe de martillos que caían pesadamente sobre los clavos y que horadaban las manos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La historia cuenta de que era un día y era la hora tercera, dice la Biblia. La hora tercera corresponde a las 9 de la mañana en nuestra hora. A las 9 de la mañana ocurría esto. Te invito a abrir tu Biblia en Marcos 15:25, por favor. Marcos capítulo 15, versículo 25. Y como les digo, este episodio, este evento iba a cambiar el curso de la humanidad. ¿Qué dice 15:25? Juntos todos, por favor. Marcos 15:25. 2 y 3. Era la hora tercera cuando le crucificaron. 9 de la mañana, hermanos. Y el Señor estaba empezando, como se dice, la recta final del propósito para el cual había venido a esta tierra. El Señor dijo en su palabra, y él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y, ¿qué más dice? Para dar su vida. Él vino a esta tierra, hermano, específicamente con ese propósito. Eran las 9 de la mañana y ya estaba a escasas 6 horas de cumplirse este propósito. Veamos esas últimas 6 horas. No la vamos a ver en detalle, hay mucho que ver ahí, pero vamos a verlo así de manera, digamos, haciendo ciertos hitos en ciertas horas. ¿A qué hora fue crucificado nuestro Señor en nuestra hora, hermanos? 9 de la mañana. En la hora romana era la hora tercera. 9 de la mañana el Señor ya empezó, seguramente la sangre empezaba a brotar de sus manos, de sus pies, de la corona de espinas que había horadado sus sienes, de los azotes que le habían infligido los romanos. La sangre empezaba a brotar. 9 de la mañana. Al mediodía, que era la hora sexta para los romanos, para nosotros era 12 del mediodía, ocurrió un evento. Y eso está en Marcos, ahí mismo, mismo capítulo. Vayamos al versículo 33. ¿Qué ocurrió al mediodía mientras el Señor ya estaba 3 horas, ya estaba en la cruz, hermanos? ¿Qué ocurrió al mediodía? Ustedes, por favor,
15:33, 2 y 3. Hubo tinieblas, dice, sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, 9 de la mañana hasta el mediodía, claridad. El Señor estaba crucificado ya. Mediodía se oscureció todo. Y las siguientes 3 horas, hasta las 3 de la tarde, la tierra estaba en oscuridad. Tinieblas. Y a la hora 9 ocurrió el evento, el suceso que iba a cambiar el curso de toda la humanidad. Eso está en los siguientes versículos. Versículo 34, yo lo voy leyendo. Y a la hora 9, 3 de la tarde para nosotros. ¿Cuántas horas estuvo Jesús en la cruz? 6 horas. 6 horas. O sea, vivo, ¿no? Vivo. Antes de morir. Fíjense, 34 yo lo voy leyendo. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz. Era un grito. Era una exclamación a viva voz que decía: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermanos, esa comunión preciosa, dulce que el Señor Jesucristo tenía con su Padre, se vio interrumpida. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando el pecado del mundo. Y el Señor sintió que de pronto ya no experimentaba esa comunión con su Padre, y Él dice a gran voz: ¿por qué me has desamparado? ...35 yo voy leyendo, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Murió. Eran como las 3 de la tarde. 6 horas suspendido ahí en la cruz, como les decía, mientras se desangraba. 6 horas en las que dijo varias palabras que también sería motivo de otro mensaje, decir qué palabras dijo el Señor. Aquí está una de sus frases que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero este evento, amados hermanos, cambió el destino de la humanidad. La humanidad entera iba como un rebaño así, hacia un tremendo precipicio. Iba a la condenación eterna a la humanidad. Pero este evento, hermanos amados, cambió el rumbo de la humanidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En la cruz, allí en la cruz, donde el Señor dio su vida, sin duda alguna fueron momentos muy tristes. Haber sido testigo presencial de este evento, hermanos, ha debido ser algo bien conmovedor. A tal punto cuentan los evangelios que los soldados romanos, gente dura, gente áspera en su trato, que venía de una cultura militar, esta misma gente fue conmovida. Los soldados que estaban al pie de la cruz dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Fueron tal conmovidos, y seguramente ese momento fue tan conmovedor, amados hermanos,
Pero para nosotros, para todos los que creemos, la muerte del Señor trajo grandes beneficios. Grandes beneficios. Si hablásemos de toda la lista, no podríamos tal vez terminar en horas. Pero en esta mañana quiero mostrarte 6 beneficios, tan solo 6, porque hay muchísimos más, de lo que la muerte del Señor trajo para todos nosotros. Primer beneficio lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 5, te invito a abrir ahí la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 10. Aquí vamos a ver uno de los primeros beneficios. Hay muchos eventos, sin lugar a dudas, que son de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, también la resurrección del Señor. Pero si no hubiese habido muerte, no hubiese habido resurrección. Por eso que la muerte del Señor es un hecho extremadamente importante. Escudriñando la Biblia, revisando la Biblia, puedes ver ciertos detalles de la muerte del Señor. Por ejemplo, las horas que maneja la Biblia está de manera bien clara, ¿no? Clarísima. Y es escudriñando, revisando la Biblia, como tú también vas a encontrar todos esos detalles de este evento tan grandioso. Romanos 5:10. Ustedes, por favor, ayúdenme con esta lectura. 2 y 3. Porque si siendo, ¿qué cosa dice ahí? Enemigos. Así era nuestro estado, hermanos, antes de venir a Cristo. ¿Por qué éramos enemigos? Porque en esta carne hacíamos cosas que no le agradaban a Dios. Eso dice también, no te olvides, en Romanos también dice esto, ¿no? Que los designios de la carne, dice que son enemistad contra Dios, ¿no? Hay otro versículo también que dice en Santiago, la amistad del mundo, dice, ¿qué cosa dice que es? Enemistad. Y nosotros antes de venir a conocer al Señor andábamos en la carne y éramos amigos del mundo. Por eso nuestro estatus era 5:10 dice, porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos éramos, hermano, de Dios. ¿Qué nos esperaba a nosotros? La condenación. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa dice la Biblia? Muerte. Esa es la sentencia. Has pecado, te espera la muerte. Toda la humanidad, hermanos, por eso iba en ese rumbo. Pero la muerte del Señor trajo este beneficio. Fíjate, lo voy a leer otra vez, 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué dice? Por la muerte de su Hijo. Ahí está. La muerte del Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios. ¿Hoy somos enemigos de Dios? No, ya no. Ya estamos, ¿cómo estamos? Reconciliados con Dios. ¿Gracias a qué? A la muerte de su Hijo. Por eso ahí en la cruz del Calvario, 3 de la tarde, ahí se estaba estableciendo esa comunión que un día el primer Adán tuvo con Dios, se establecía nuevamente y nosotros fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Es un gran beneficio o no es un gran beneficio? Es un gran beneficio. Gracias al Señor por morir en la cruz. Bendito sea Dios. Segundo beneficio. No se olviden, primer beneficio hemos dicho, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Segundo beneficio. A ver, el segundo beneficio. Colosenses 1:21.
Y aquí vuelve a llamarnos de enemigos, ¿no? Fíjate. Pero ¿qué ocasionó la muerte del Señor? Fíjate qué beneficios te trajo. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, dice, que erais, fíjate ese tiempo pasado, erais en otro tiempo. ¿Cómo éramos ante Dios, hermanos? Extraños. ¿Quién es alguien extraño? Es cuando alguien toca tu puerta de tu casa, tú abres, nunca lo he visto, ¿no? Esta es una persona extraña. Y no le dejas pasar, ¿no? Ahí en la puerta nomás. Es alguien extraño. Así éramos nosotros para Dios, hermanos. El primer pacto, el antiguo pacto, Dios lo hizo con Israel. Bolivia, Sudamérica, las demás naciones no estaban ahí. Éramos extraños. Ahora dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, que también éramos, aquí lo ratifica, enemigos, ¿ve? Enemigos en nuestra mente éramos, haciendo malas obras. Pero ahora, ¿qué cosa dice ahí? Os ha reconciliado. Ahora fíjate esto. En su cuerpo de carne, ¿por medio de qué? De la muerte. ¿Ve? Ahí está, la muerte. ¿Cuán importante es la muerte del Señor? La muerte del Señor ocasionó estos beneficios que siguen a continuación. Para presentaros, número 1, santos. Número 2, sin mancha. Número 3, irreprensibles delante de Él. ¿Cuánto dicen amén? Pero dices tú, ¿yo santo? Sí, hermanos. Por la sangre de Cristo, tú estás limpio, estás apartado. Y la segunda palabra es sin mancha. Hoy en día muchas empresas, químicos, industriales, están, digamos, preocupados en inventar, crear el detergente que saca las peores manchas que hay en la ropa. Muchos realmente detergentes son muy maravillosos, hermanos, ¿no? Grasa sacan así de la ropa como si nada. Manchas de sangre la dejan limpia. Pero ninguno de esos detergentes puede limpiar el pecado del hombre. Lo único que limpia el pecado del hombre es la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que fue necesario que en la cruz el Señor derramase esa sangre y diese su vida. Por ese sacrificio, tú tienes estos 3 beneficios, yo también los tengo. ¿Cuáles son? Que somos santos. Número 2, sin mancha. Número 3, irreprensibles delante de Él, de Dios, ¿no? Delante de Él, dice, ¿no? A los ojos del mundo, quién sabe, nos ven como personas comunes, con fallas, defectos, pero delante de Papá estamos santos, sin mancha, irreprensibles, por el sacrificio de su Hijo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Bien, aquí hemos visto 3 beneficios en uno, ¿no? Que por su muerte fuimos hechos santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Delante de quién? De Él, de Dios. Pero la muerte del Señor no solo trajo ese efecto, trajo otro efecto más. Y esto ocurrió ya en el ámbito espiritual, donde dice que están Satanás, sus demonios. Cuando el Señor moría, algo iba a ocurrir en esas esferas espirituales. Algo que iba a ser también en beneficio de nosotros, amados hermanos. Hebreos capítulo 2 habla de esto. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 2:14. Voy a pedirles por favor a todas las amadas hermanas que lean este versículo. Amadas hermanas, por favor, Hebreos 2:14, 2 y 3. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
Gracias, hermanas. Ahora los varones, a ver, por favor, el mismo versículo 2 y 3. Él también para dice la última parte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fíjate de esta frase, al que tenía, ya no lo tiene, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esa palabra destruir también se traduce como anular el poder, ¿no? En otras versiones. Por medio de la muerte el Señor anulaba el poder de Satanás. Y ahora, ¿quién tiene la llave de la muerte y del Hades, hermano? ¿Sabes quién tiene? Es en Apocalipsis, a ver. Vamos a Apocalipsis 1:18. El diablo tenía el imperio de la muerte, ¿no? Estaba el que manejaba todo eso, pero ahora, fíjate, en Apocalipsis 1:18, ¿qué dice? Juntos, por favor, vamos a leerlo, juntos. Apocalipsis 1:18, 2 y 3. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jesucristo. ¿Quién tiene la llave de la muerte y del Hades? ¿El diablo lo tiene? Ya no. El que tenía el imperio de la muerte ya no lo tiene. Ahora el Señor gobierna sobre todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese fue el tercer beneficio, si vamos así, resumiendo. A ver, ¿qué tal si nos recordamos un poquito? Primer beneficio que nos trajo la muerte de Cristo fue que nos reconcilió con Dios. Muy bien. Segundo beneficio de la muerte de Cristo, hemos visto tres cosas. ¿Cómo nos presentó delante de Él el Señor con su muerte? Nos presentó santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Tercer beneficio que trajo la muerte de Cristo está aquí. Por medio de su muerte dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahí en el Gólgota, hermanos, estaban pasando cosas tremendas. Si bien tan solamente la gente lo vio al Señor gritar, decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego expirar, a los ojos humanos estaba ocurriendo eso. Pero detrás de ese evento, sucesos tremendos estaban ocurriendo. Sucesos trascendentales. Como les digo, que cambiaron el rumbo de la humanidad. Gracias a la muerte de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:10. Aquí vamos a ver un cuarto beneficio. Vamos a ver 6 beneficios. Ya estamos en el cuarto. Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Está hablando del Señor y dice, Primera Tesalonicenses 5:10, dice, ¿quién murió por nosotros? ¿Quién fue el que murió por nosotros, hermanos? Cristo. Quien murió por nosotros, dice, para que ya sea que velemos, o sea, que vivamos, dice, o que durmamos, o vivos o muertos, ¿qué va a ocurrir? Vivamos juntamente con Él. Eso trajo la muerte de Cristo, que ahora vivimos juntamente con Él, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen al Señor en sus corazones? Amén, ahí estamos, juntamente con Él estamos. Y los que han partido con el Señor, también están juntamente con Él.
Nuevamente lo leemos para entenderlo. 2 y 3. ¿Quién murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Qué lindo. Qué lindo es vivir juntamente con Él. ¿Cuánto dicen amén? Las despedidas a veces son tristes, ¿no? Tal vez los que han visto partir a sus papás, a sus padres o algún familiar, se acuerdan de esos momentos, ¿no? En que uno ya no, en que los ojitos se cierran y uno dice, no, ya no nos vamos a ver en esta tierra, pero sí en aquel día vamos a volver a vernos. Pero queda esa tristeza, ¿no? De separarnos. Pero aquí dice que el Señor murió para que vivamos juntamente con Él. ¿Cuánto dicen amén? Vivos, velando o durmiendo, que son los términos que se usa: velar, vivir, dormir, morir. En ambos casos estemos juntamente con Él. Eso también trajo la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Bien, vamos al quinto beneficio que nos trajo la muerte del Señor Jesucristo. Cuando yo ayer leía estos versículos, amados hermanos, no queda más que darle gratitud al Señor, ¿no? Y a veces de la emoción uno no soporta las lágrimas de ver esa persona tan tierna que ha debido ser el Señor en su carne, tan mansa y humilde. Lo golpearon, le azotaron, le insultaron, le ofendieron de muchas maneras, le escupieron. Pero Él dice que fue como un cordero al matadero, que no abrió su boca, dice. En ese instante podía decirle: papá, manda a tus ángeles que arrasen con esta gente que me hace daño, pero no lo hizo. Porque Él sabía para qué había venido, hermanos. Él había venido a dar su vida. A dar su vida. Por eso es que no reaccionó y dejó que le hiciesen todo. Hasta que murió. Amén. Antiguamente, hermanos amados, el templo de Dios estaba dividido en dos partes. Hasta se podría decir el patio, ¿no? Luego había una segunda parte que era el lugar santo. Y ahí había una cortina. Un velo le llamaban. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo. Ahora, al patio entraban todos, dicen. Cualquier ciudadano podía entrar. Cualquier israelita. Ahora, al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Ahí había una restricción y ahí. Los ciudadanos comunes no podían entrar. Al lugar santo solamente los sacerdotes. A ofrecer sacrificios, ¿no? Pero tras el velo, ese velo, no podían entrar ni los ciudadanos, ni los sacerdotes, solamente tras ese velo donde se manifestaba la presencia de Dios. Solo podía entrar, dice, el sumo sacerdote, y solo podía hacerlo una vez al año. ¿Te imaginas? Toda la gente no podía acceder a Dios. Ni los mismos sacerdotes podían tener acceso a Dios. Sí entraban, dice, continuamente al lugar santo. Pero al lugar santísimo, tras ese velo, no podía entrar nadie. Más que el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces les dije que podía entrar? Una sola vez al año. A la presencia de Dios. Y había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Este velo, amados hermanos, con la muerte de Cristo, se rasgó, se rompió, literalmente ocurrió. Mostrando de esta manera que ya no solo el sumo sacerdote puede entrar a la presencia de Dios una vez al año, sino todos nosotros
todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Tenemos libre acceso. ¿Dónde dice, hermano? Tenemos que verlo siempre con la palabra. Marcos, volvamos a Marcos, que es el libro que hemos usado de punto de partida. Volvamos a Marcos, al capítulo 15, por favor. Marcos, capítulo 15. Versículos 37 y 38. Dice de esta manera, el 37. Mas Jesús, dice, y ya lo leímos esto, dando una gran voz, ¿qué hizo? Expiró, murió. ¿Qué pasó cuando murió? Versículo 38, ustedes, por favor, 2 y 3. Entonces, el velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo dice que se rasgó, no de abajo a arriba, sino de arriba abajo, como que mostrando que Dios estaba haciendo esto. Expiró el Señor y de inmediato ese velo que estaba ahí en Jerusalén, en el templo. El templo de Herodes era en aquellos años el que estaba construido. Dicho sea de paso, hubieron varios templos, ¿no?, en la historia de Israel. Ustedes saben que el primero fue el tabernáculo, una tienda móvil que usó Israel en su peregrinaje, ¿no? Después un rey construyó un templo. ¿Quién era ese rey? El rey Salomón construyó un templo. Y ahí igual había lugar santo, lugar santísimo. Entonces, aquí muere el Señor y el velo se rasga. O sea, ese velo que dividía a la humanidad de la presencia de Dios se rompe y se abre el camino, tal y cual como dice Hebreos. Vamos al libro de Hebreos a ver ahora. Y ahora vas a entender por qué dice este versículo de esta manera. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 19 y 20. Dice de esta manera, yo lo leo, así que hermanos, dice, teniendo ¿qué dice, hermanos? Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Tenemos libertad o no tenemos libertad? Tenemos libertad, porque ya ese velo se ha rasgado, se rompió por la muerte de Cristo. Entonces, este beneficio es de que por la muerte del Señor tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él nos abrió el camino, hermanos, a través del velo, esto es, de su carne. Por su muerte, ese velo se rasgó. Y tenemos hoy libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya no hay esa barrera. ¿Cuánto dicen amén? Cada vez que tú hablas con el Señor, estás en esa comunión con Dios, hermano. No necesitas un intermediario. Directamente estás ahí en comunión. Y Él te oye, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Él nos escucha. Eso dice primera de Juan también, ¿no? Dice, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice. Que hay libertad, hermanos. Cuando empezamos a cantarle, a adorarle, hermanos, ahí estamos directamente alabándole al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo. Se rompió esa barrera. Nosotros, hermanos, somos privilegiados en el nuevo pacto en relación a las personas que vivieron bajo el antiguo, porque ellos no podían acceder a Dios.
pero nosotros tenemos libertad. Vamos a ver nuevamente estos dos versículos. Hebreos 10, 19 y 20. Juntos todos, por favor. 2 y 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cuánto dicen amén? Otro beneficio más, ¿verdad? Que el Señor obtuvo allá en la cruz del Calvario. En Hebreos 9:6, un poquito antes, vuelca la página, en el versículo, en Hebreos 9:6, ahí nos muestra cómo estaba distribuido lo que les decía, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Fíjate, el 6 y el 7, yo lo voy a leer, dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Lo que les decía, ¿no? Al lugar santo podían entrar los sacerdotes. ¿Cada qué tiempo podían entrar? ¿Qué dice ahí? Continuamente podían entrar para cumplir los oficios del culto. Ahora el 7, ¿qué dice? Pero en la segunda parte del lugar santísimo, ¿no? Solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí al lugar santísimo solo el sumo sacerdote puede ingresar, hermano. Pero hoy en día ya todo creyente lavado por la sangre de Cristo puede ingresar al lugar santísimo. ¿Cuánto dicen amén? Gracias a la muerte de Cristo. Nuevamente, como les digo, allí en el Gólgota, a las 3 de la tarde, estaban cambiando muchas cosas. Muchas cosas estaban cambiando. A los ojos del hombre solamente veían un crucificado, inclinar su cabeza y morir. Pero el efecto que trajo esa muerte fue grande. Y los beneficiados, hermanos, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros. A Jesús le costó su vida. Nosotros lo recibimos de gracia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él, ¿qué cosa dice? Cree, no dice obra, ¿no? Cree tan solamente y Dios te regala la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Un beneficio más, el 6. Y vamos a recapitular después, a ver un poco los beneficios, vamos a ver qué tal recordamos, ¿no? ¿Por qué les hago repetir? Porque es bueno que estas cosas las retengamos, y en la semana te vas a encontrar con alguien: hermano, no pude ir el domingo, estaba enfermo, cuéntame la prédica. ¿Qué le vas a decir? El domingo hemos aprendido a ver qué fue. ¿Quién predicó? ¿Quién predicó? No me acuerdo, che, ¿quién era? Ahora tenemos la gran ventaja, amados hermanos, de que estas prédicas se quedan grabadas en YouTube. Puedas tú escucharla. Yo hace años me acuerdo, haciendo un paréntesis, hace años cuando yo visitaba la congregación por primera vez, tenía 18 años de edad, era 1980 y tantos, y iba con mi grabadora a las reuniones, me acuerdo, y grababa los mensajes del pastor Miguel, ¿no? Y hasta la fecha tengo una colección de mensajes, de prédicas, y estaban en cassette, ¿no? Algunas las puse en formato digital y las subimos al YouTube también, pero antes era más complicado, ¿no? Tenías que llevarte una grabadora, pero ahora en el YouTube está al alcance de tu mano volver a escuchar un mensaje, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Hay que aprovechar ese beneficio, hay que sacar el jugo, hermanos. Hay prédicas del pastor Miguel, pastor Walter, nuestro querido Daniel, están ahí los mensajes, al alcance tuyo, para que en el sentido espiritual te sientes en la mesa y empieces a comer el alimento espiritual. ¿Cuánto dicen amén?
No se olviden que así como nuestro cuerpo se nutre de un alimento físico, nuestro espíritu también necesita nutrirse de este alimento. Esto dice que es leche espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Textualmente lo llama la Biblia, a la palabra de Dios, leche, ¿no? Y dice que por ella crecemos, dice, ¿no? Y también la Biblia lo llama el pan, ¿no? Aquí está el pan. También le llama miel. Es dulce como la miel, ¿no? Más dulce todavía que la miel es su palabra, hermanos. Y también le llama un alimento sólido que está aquí, ¿no? Aquí está, hermanos, la comida. Entonces tenemos esos medios para ir recordando los mensajes, pero la misma Biblia está a tu alcance. Simplemente yo te aconsejo que cada día te hagas el hábito de en cierto horario leer la Biblia. Hazte eso una costumbre. Yo tengo mi horario en el día, ¿no? Estoy leyendo. Y si no leo, pues en el día me doy modos para leer. Cuenta un predicador, que hoy es un famoso predicador en Brasil, Gesiel Gómez. Él cuenta, ¿no? Él, como les conté, leyó la Biblia 260 veces de principio a fin. Conoce bastante. Y él cuenta entre sus anécdotas, dice, no, mi papá era pastor, dicen, ¿no? Si hay algo que de mi infancia que les voy a contar, dicen, ¿no? Que él siempre nos hacía leer la Biblia, dicen, ¿no? Y nos encargaba que leyésemos. Él cuenta esto y dice, hay algo que tal vez no me caía bien a veces, pero hoy veo que sí ha sido para mi bien, dice. ¿Qué era? Dice, ¿no? Que a veces su papá le encontraba ya en la cama y le decía, hijo, ¿ha leído la Biblia? No, papá, le dice, ¿no? ¿Y hoy día ha almorzado? Sí. ¿Ha tomado té? Sí. ¿Ha cenado? Sí. ¿Ha desayunado? Sí. No, entonces usted físicamente ha comido, pero su espíritu no ha comido nada. Levántese y vaya a leer la Biblia, decía. Y él dice que el niño salía de su cama, iba a la Biblia, leía y recién se dormía. Y esto era un hábito, dice, ¿no? Que en ese instante tal vez no lo comprendía, pero en el tiempo, dice, eso ha creado en mí el hábito de siempre leer la Biblia. ¿Qué pasa si un día no comemos físicamente, hermanos? Como que nos decaemos, ¿no? Yo particularmente les cuento, si el desayuno puedo pasar, si el almuerzo no me sirvo, ya rindo a la mitad de lo que rindo, ¿no? En mi trabajo mismo ya las ideas se me van, ya no me concentro, ¿no? Entonces nuestro cuerpo necesita de ese alimento. También así nuestro espíritu, amados hermanos. Haz que no lo hagas ayunar a tu espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Dale este alimento todos los días. Y hoy está al alcance de la mano también la Biblia. Si lo tienes aquí, si no lo tienes en la Biblia, lo tienes en tu celular también, en tu computadora, en el internet, está tan al alcance nuestro, amados hermanos. Dios así lo ha hecho en este tiempo. Es tan fácil ahora acceder a una Biblia. Bien, el último beneficio que en esta mañana vamos a compartir, porque hay muchísimos más, como les digo. Hay muchísimos más. El Señor murió por nosotros para que nosotros no experimentásemos esa muerte. Él fue el sustituto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 2:9. A ver, vayamos a Hebreos. Un poquito, estamos ahí en Hebreos, un poco antes. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice. Menor que los ángeles Jesús en el sentido de que tomó un cuerpo humano, ¿no? Porque en el sentido espiritual el Señor después está encima de todo lo creado, ¿no? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento. ¿Padecimiento de quién? De la muerte. Para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. Esa palabra gustase la muerte, también en otras versiones se traduce como para que experimentase la muerte por todos. Él, hermanos, murió en nuestro lugar. Nosotros, por nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor tomó nuestro lugar en la cruz y al morir nos libró de la terrible condenación de la muerte eterna. Por eso ese es el sexto beneficio, digamos, que con su muerte nos dio vida, que Él murió por nosotros en la cruz. La muerte que nosotros merecíamos, Él la sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Amén. 6 beneficios. A ver si recordamos. ¿Qué tal estamos en memorizar? Número 1. Por su muerte nos reconcilió con Dios. No te olvides, por su muerte. Número 2, por su muerte Él te hizo santo, sin mancha e irreprensible. ¿Delante de quién? Delante de Él, de Dios. Él nos hizo así. Su muerte, hermanos. Como les digo, ese evento en el Gólgota cambió muchas, pero muchas cosas. Luego, la muerte del Señor destruyó a alguien. ¿Quién fue? El imperio de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Eso ocasionó. O sea, ahí en la cruz, hermanos, espiritualmente, seguramente el Señor, ¿no?, cuando su cuerpo durmió, en su espíritu Él se levantó y fue a enfrentarlo a Satanás, ¿no? Todo eso, ¿no?, el ojo humano no lo veía ese instante. Solamente veía a una persona con otros 2 que le acompañaban crucificados, pero espiritualmente estaban pasando cosas ahí tremendas, tremendas. Cuarto beneficio, murió para que vivamos juntamente. Muy bien los que han respondido, juntamente con Él. Sí. Quinto beneficio, con su muerte nos dio acceso al lugar santísimo. Antes, ¿quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Cuántas veces al año? Una sola vez. Y ahora nosotros podemos entrar, ¿no? Pero a veces ni oramos siquiera. Teniendo ahí el velo rasgado, libre acceso, y a veces no oramos, hermano. A veces el Señor se debe mirarnos y debe poner su oído tal vez así. Y nosotros no le hablamos. Por eso la invitación de Hebreos, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acércate, hermano. Ahí está el trono. El velo está rasgado. Tienes acceso pleno. ¿Cuánto dicen amén? Y el último beneficio que vimos es que Él murió en lugar de ¿quién? De nosotros. Que Él experimentó, que Él gustó la muerte en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos esa muerte, pero el Señor la sufrió en tremenda agonía, ¿no? Experimentó el Señor inclusive que su Padre por un instante ya ni le mire ni tenga esa comunión, y Él mismo dijo: ¿por qué me has desamparado, papá?, le dice, ¿no? Pero Él estaba llevando el pecado de la humanidad. Y cuando Él murió, a nosotros nos hizo acreedores de estos tremendos beneficios. De ese camino al cual estábamos yendo, nos abrió un nuevo camino que nos lleva a la presencia de Dios, a la casa del Padre. De ese camino que nos llevaba a la condenación eterna, Él abrió un nuevo camino y nos dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bendito sea el Señor. Todas las personas que no han creído en Jesús hasta ahora o no le han recibido en su corazón, este es el momento para hacerlo. Él murió por ti. Él sufrió la muerte por ti para que tú no experimentes más eso. Él sufrió la soledad de lo que es estar lejos de la presencia de Dios para que tú nunca más experimentes eso. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie y agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.